Hola a todos, nuevo vídeo y nueva efeméride con historia. El día 25 de noviembre del año 1885, el rey de España Alfonso XII fallecía, y no lo hizo solo. En sus últimos momentos le acompañaban su esposa María Cristina de Habsburgo-Lorena, su madre Isabel II, quien se había trasladado desde su exilio en París, y sus hermanas Isabel y Eulalia. Fue a esta última, a Eulalia, a quien Alfonso XII, ya moribundo, le pidió la promesa de casarse con su primo Antonio de Orleans y Borbón. Antonio era hijo de los duques de Montpensier, de Antonio de Orleans y de la infanta María Luisa Fernanda de Borbón, cuñado y hermana de Isabel II respectivamente. Era nieto de reyes, de Luis Felipe I de Francia y de su esposa María Amelia de Borbón, dos Sicilias, por parte paterna, y por parte materna era nieto del rey de España Fernando VII y de María Cristina de Borbón, dos Sicilias. Alfonso XII creía conveniente para los intereses de la corona dicho matrimonio. Eulalia era la única candidata posible de entre las hermanas de Alfonso XII para casarse con Antonio, porque Paz ya estaba casada e Isabel, aunque se encontraba viuda, era mucho mayor que Antonio. El padre de Antonio de Orleans, al igual que Alfonso XII, también consideraba conveniente ese matrimonio, solo que el duque, por lo que velaba, era por sus propios intereses. Era la manera de satisfacer sus pretensiones de acercarse al trono. Tras la muerte de Alfonso XII, Eulalia se encontró con un gran dilema, porque por un lado había hecho la promesa a su hermano Alfonso de casarse con Antonio, pero por otro lado Eulalia, que ya había conocido el amor previamente, no estaba enamorada de Antonio, como sí lo estuvo del archiduque austriaco Carlos Esteban, quien era hermano de su cuñada María Cristina, o de Carlos, el príncipe heredero de Portugal, a quien había conocido unos años antes en la feria de Sevilla, ciudad que Eulalia amaba y en donde residían precisamente los duques de Montpensier y sus hijos. Allí vivían desde que abandonaran Francia a raíz de la Revolución de 1848 en dicho país. La elección de la ciudad de Sevilla para vivir no fue una elección personal del duque. La reina de España, Isabel II, la madre de Alfonso XII, los quería bien alejados de Madrid. Y es que Isabel era muy consciente del carácter intrigante del duque, así como de sus aspiraciones al trono de España. Instalados en el Palacio de San Telmo, el duque, junto con su hijo Antonio y el resto de su familia, se integraron en la sociedad sevillana. Acudían a la procesión del Corpus Christi, tenían una caseta en la Feria de Abril y vivían con mucha intensidad la Semana Santa. La presencia de los duques en Sevilla benefició a la ciudad, porque gracias a ellos acudían al Palacio de San Telmo miembros de la aristocracia española y figuras europeas como Isabel de Baviera, conocida como Sisi, quien era emperatriz de Austria y reina de Hungría por su matrimonio con Francisco José I de Austria. Parece ser que en el año 1861 Sisi regresaba de un viaje a Madeira y visitó la ciudad de Sevilla. Los duques de Montpensier le agasajaron con una corrida de toros y con un baile de gala en el Salón de los Espejos del Palacio de San Telmo, y en el que a cada una de las asistentes se les obsequiaba con un abanico del mismo color que el vestido que lucían. Y si Isabel II había escogido para sus baños de mar o de ola, como solían llamarlos en la época, la ciudad de Santander, los duques de Montpensier eligieron la ciudad gaditana de Sanlúcar de Barrameda. Con los duques llegó también su corte de nobles, políticos y gente del arte, lo que impregnó a Sanlúcar de un carácter refinado y cosmopolita. Al lugar se acercaban figuras de la realeza como fue la emperatriz de los franceses Eugenia de Montijo, por su matrimonio con el rey de Francia Napoleón III, y todos ellos disfrutaban de lo que se consideraba el acontecimiento social del verano, de las carreras de caballos en la playa.
De corte chica fue calificada por Isabel II la presencia de los Montpensier en el Palacio de San Telmo de Sevilla, palacio donde nació Antonio, el futuro esposo, si nadie lo remediaba, de la infanta Eulalia de Borbón. María Cristina de Habsburgo, su cuñada, lo intentó. Le contó a Paz, una de las hermanas de Eulalia, que aunque ésta pareciera alocada, lo único que necesitaba era cariño que ella le daba, y terminaba diciendo lo siguiente: si la vieras lo bien que razona y con qué sensatez explica la repugnancia que siente por su primo, te conmoverías. Con lo de chiquilla alocada probablemente se refiriera María Cristina al carácter independiente y levantisco de Eulalia. A diferencia de María Cristina, Isabel, la otra hermana de Eulalia que le quedaba viva, opinaba que ese matrimonio acabaría con las extravagancias de su hermana. Realmente lo que Isabel catalogaba como extravagancias era el resultado de tener una mentalidad más afrancesada que española. Además, la diferencia de 13 años entre ambas las distanciaba generacionalmente hablando. De nada sirvió la negativa de Eulalia al matrimonio con Antonio de Orleans, tampoco el apoyo que recibió de su cuñada María Cristina de Habsburgo, así como el de su hermana Paz, porque Eulalia de Borbón y Antonio de Orleans finalmente se casaron. Digo finalmente porque por 3 veces y bajo la excusa de supuestas indisposiciones por parte de Eulalia, la boda fue aplazada, celebrándose finalmente en el mes de marzo de 1886 en el Palacio Real. Eulalia tenía 22 años y Antonio 20. A decir verdad, apenas se celebró, y ya no solo porque habían pasado pocos meses desde la muerte de Alfonso XII, sino por el escaso interés de los novios en casarse. La propia Eulalia afirmaría que su boda había sido silenciosa y oscura como un mal presentimiento. El padrino fue su querido duque de Montpensier y la madrina la condesa de París. Después de la boda hicieron un viaje a Francia e Inglaterra, con el fin de que Eulalia conociera a la familia de Antonio. Conozcamos nosotros ahora a Antonio. Antonio de Orleans y Borbón era el único hijo varón de los duques de Montpensier, de los 4 que tuvieron, que llegó a la edad adulta. Puede decirse que lo único que tenía en común con Eulalia era el hecho de que ambos eran infantes, aunque en el caso de él era una mera dignidad, porque su incapacidad para asumir responsabilidades contrastaban con lo esperable de él como infante. Alfonso XII siempre le tuvo en cuenta. Pensemos que aunque por muy poco tiempo fue su cuñado. El soberano intentó guiarle. Le procuró su ingreso en el regimiento de húsares de la princesa, un regimiento que se creó como escolta de honor de la por entonces princesa Isabel, la futura Isabel II de España. Más adelante, con el estallido de la guerra civil tras el fallecimiento de Fernando VII, el regimiento prestará servicio en campaña junto con el resto de los regimientos de caballería. Si por los estudios el interés de Antonio fue nulo, el paso de éste por el ejército tampoco fue brillante, ni siquiera honroso, porque fingió estar enfermo cuando estalló la guerra de Cuba en 1898 para desvincularse de sus responsabilidades. Antonio no encontraba su lugar en la corte, y Alfonso XII, con el ánimo de que estuviera más integrado en ella, le concede el Toisón de Oro como un reconocimiento formal de su estatus. Eulalia, en cambio, pronto encontrará su lugar en la corte. Su cultura, inteligencia y su carácter cosmopolita la convertirá en la candidata perfecta para representar a España en todas las cortes europeas y otros lugares del mundo. Así que a los pocos meses del nacimiento del primer hijo de la pareja, del nacimiento de Alfonso, Antonio acompañará a su esposa en 1887 a Londres
y lo harán como embajadores de la familia real española al jubileo de la reina Victoria de Reino Unido. En febrero de 1890 Antonio perdió a su padre. Para entonces ya habían nacido los 2 nietos que su hijo y Eulalia le dieron, pero falleció sin conocer a una tercera hija que nació muerta al mes siguiente de que el duque falleciera, y a la que llamaron Roberta. Ese mismo año, Antonio, Eulalia y sus hijos Alfonso y Luis Fernando se trasladaron a Madrid, a una casa más grande y con amplios jardines en la calle de Ferraz. Fue en esa casa donde Antonio contaría que encontró a su esposa con el marqués de Bogaralla en una actitud sospechosa. Igualmente la acusaba de haber tonteado con otros hombres estando casada. Parece ser que las infidelidades eran mutuas, porque Eulalia también contará en sus memorias un hecho acaecido durante el viaje oficial que la pareja hizo a Estados Unidos con motivo de la conmemoración del 4º centenario del descubrimiento de América, y en el que se incluía como parte esencial del programa una visita a la isla de Cuba y a Puerto Rico. Parece ser que estando en La Habana, Eulalia descubrió una carta que iba dirigida a su esposo. La carta, que estaba escrita torpemente y con muy mala ortografía, comenzaba con un «cielito mío» y terminaba con la firma de una tal Carmela. El nombre completo de la firmante era Carmen Jiménez Flores. Era cordobesa y un año mayor que Antonio. Sus orígenes humildes la obligaron a tener que trabajar desde muy joven como jornalera recogiendo aceitunas y remolacha. Sin embargo, su destino cambió cuando sus padres se trasladaron a vivir a Madrid. Allí entraron a servir en casa del político cordobés Ulloa y Valera, quien al morir los padres de Carmen la acogió y le ofreció educación. Va a ser precisamente en la casa de dicho político donde Antonio de Orleans, sobre el año 1888, conocerá a Carmen, una mujer que a ojos de todos se distinguía por su gracia y belleza. Antonio, cautivado por esa belleza, la colmó de joyas, obras de arte e incluso le regaló una mansión en París, haciendo gala de esa manera de su talante despilfarrador y dilapidando la fortuna heredada de su padre. Pero es que el esposo de Eulalia no se molestaba en mantener las apariencias, porque estuvo dejándose ver con Carmen por toda Europa, e incluso por la misma ciudad de Sanlúcar de Barrameda, en donde estuvieron cohabitando en el palacio que éste poseía. El patrimonio de la infantona, que así llamaban los vecinos de Sanlúcar a Carmen, seguía creciendo con fincas y bodegas, al tiempo que disminuía el de Antonio, quien para hacer frente a esos gastos tuvo que vender parte de los cuadros que su padre fue atesorando. Entre ellos vendió el de las majas en el balcón de Goya. Carmen y Antonio acudían juntos a los toros, al teatro, se dejaban ver sin ningún pudor paseando por las calles más concurridas, y por si quedaba alguna duda de quién era él, utilizaban para desplazarse los coches de caballos de palacio, con las armas reales de las casas de Orleans y Borbón. Toda esta exhibición del carácter mujeriego y libertino de Antonio irritará profundamente a la infanta Eulalia. No obstante, movida más por la cuestión económica, solicita la separación de su esposo en el año 1900, aunque realmente el matrimonio ya estaba roto desde hacía unos 5 años en que dejaron de aparecer juntos. Y es que Antonio no solamente estaba dilapidando la fortuna familiar, sino que también se estaba viendo afectado el propio patrimonio de Eulalia, así como lo que se llamaba la lista civil. Esto era la suma anual que el Estado español otorgaba a la infanta por ser miembro de la familia real, y se daba la circunstancia de que esa lista civil estaba siendo administrada por su esposo.
mejor dicho, mal administrada por su esposo. Antonio de Orleans, por su parte, y en ese mismo año de 1900, envió una carta a Isabel II, su suegra, manifestando sus quejas sobre su esposa Eulalia. Concretamente le decía lo siguiente: «Sabrás que hace ya bastantes años mi mujer, por causa de ella, es como si no existiese para mí. Empezó por darme el tiempo fijo para estar con ella reloj en mano, y luego fue alejándose de mí diciendo que estaba enferma de la matriz y que el médico le prohibía usar del matrimonio, y por último que me quería únicamente como primo y no como marido». Antonio en esa carta también señala a una persona como amante de Eulalia, al conde Jorge Jametel, quien había sido secretario particular de Eulalia. Según Antonio, esta relación ya venía de mucho tiempo atrás. Así se lo hizo saber en su día y mediante otra carta a la reina regente María Cristina. En esa carta, datada en París el 21 de julio de 1896, Antonio escribía que Eulalia había llegado a París para que le fuera practicado un aborto, y añadía que así se lo habían contado los médicos. La separación legal de Antonio de Orleans y de su esposa llegó. A partir de ese momento, Eulalia podría disponer de su patrimonio. La separación legal también le permitió hacer historia, porque fue el primer miembro de la familia real española en romper legalmente su matrimonio. A raíz de la separación, Antonio pidió al rey Alfonso XIII que concediera a Carmen el vizcondado de Térmens. Basó su petición en que la abuela gaditana de Carmen tenía un lazo familiar con el primer titular del vizcondado, con un militar llamado Brito, y que habiendo participado en la sublevación de Cataluña del año 1640, fue recompensado por sus méritos en la guerra contra Francia por Felipe IV. Eulalia, por su parte, se sintió deshonrada con aquella concesión, y así se lo hizo saber a María Cristina, y dicen que aquel gesto fue la venganza de Alfonso XIII por sus escándalos. A partir de la separación, Eulalia, ya sin ninguna atadura, fallecida su madre y con sus hijos en la universidad y lejos de casa, inició una intensa vida social en las cortes alemanas y austriaca, en Londres, en París, viajando por toda Europa. Carmen, la amante de Antonio, rompió su relación tras serle este infiel con la francesa Marie-Louise Le Manach. Marie-Louise era una joven viuda a la que conoció en un restaurante del bohemio barrio de Montmartre. Cuentan que al poco tiempo de conocerse, ella le llamaba a él Tony, mientras él a ella la llamaba Bella Loulou. Se veían en París en un piso que Antonio tenía a orillas del Sena. A ella también la paseaba como hiciera con Carmen por Europa, atreviéndose incluso a llevarla a Sevilla. Parece ser que durante un tiempo se estuvo viendo al mismo tiempo con Marie-Louise y con Carmen. Antonio, en su línea de hombre despilfarrador e irresponsable, se mostró igual de generoso con ella que como lo fue con Carmen. Le cedió 3 de sus fincas valoradas en más de 4 millones de pesetas, así como joyas, un cuadro de Murillo, 2 de Tintoretto y 6 de Goya. Para poder mantener ese tren de vida, Antonio llegó a pedir préstamos por valor de 5 millones de francos. Pero a pesar de todos estos regalos, Antonio no pudo evitar que Marie-Louise se enamorara de un tal Fernand Laffitte, a quien previamente Marie-Louise y Antonio habían conocido en un club nocturno. Marie-Louise y Laffitte se casaron, pero no excluyeron a Antonio de sus vidas, ya que Marie-Louise siguió compartiendo íntimos momentos con Antonio. Esa amistad entre ambos terminó con un paraguazo de ella a él en plena calle, mientras le reprochaba los desaires que había sufrido por Antonio en los últimos tiempos.
Marie-Louise fue declarada culpable por agresión y asalto y la condenaron a pagar 100 francos por los daños y perjuicios. Distinto resultado tuvo para Antonio de Orleans el litigio judicial por el que sus hijos legítimos conseguirán recuperar la fortuna familiar y la inhabilitación de su padre. Digo legítimos porque Antonio tuvo una hija extramatrimonial con Concepción Martínez y Chacón, una dama de la ciudad jienense de Linares, y se especula con que pudo tener otro hijo en la localidad cordobesa de Montoro. Como padre, y aunque le fue concedida la custodia de sus hijos tras su separación, el hecho de que fueran enviados a un internado en Reino Unido hará que la relación entre padre e hijos quizás no fuera lo cercana que podría haber sido. Antonio de Orleans murió el día de Nochebuena del año 1930. Tenía 64 años. Esperó su momento final en su casa de Neuilly-sur-Seine, en Francia, y lo hizo solo y en la más absoluta miseria. Únicamente le quedaba al infante don Antonio de Orleans y Borbón el título de duque de Galiera, título que no supo llevar con la dignidad que de él se esperaba.